¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de nuevo de estar con todos ustedes, contentos porque este es nuestro sexto evento, curso, seminario que estamos preparando en la firma SAI CIA desde en enero de este año. Pues hemos podido seguir manteniendo una audiencia importante que nos pues llena de mucho gusto, nos motiva mucho a seguir generando este esfuerzo. Y bueno, decirles que en esta sexta ocasión tenemos uno de nuestros abogados litigantes, socio abogado litigante asociado de esta firma, que es experto en amparo y que nos va a hablar de esta materia que hemos denominado criterios relevantes de tribunales en materia fiscal. Yo creo que va a ser algo que va a ser muy útil para ustedes, para las empresas, conocer los criterios de los tribunales federales, tanto aquellos que nos ayudan como los que nos perjudican, para no meternos en problemas, para evidentemente tratar de defender en su caso cuando existan los elementos para hacerlo, cuando la potencialidad de un argumento o de un criterio de la empresa es sostenible en tribunales, pues uno tiene la tranquilidad de que puede hacer lo que considere, porque siempre en su caso de existir alguna diferencia con las autoridades fiscales, un tribunal decidiría en favor de quien, de acuerdo con los propios criterios, pues tiene la razón para definirlo en un sentido. Entonces, consideramos interesante, importante compartir con ustedes este seminario. Evidentemente, el tema de la pandemia ha hecho que la velocidad de los tribunales federales pues no sea la normal o la tradicional. Siempre habría quizá muchos más criterios de no haber existido unas condiciones como las que actualmente pues nos tocaron vivir. Pero aún así, tenemos estos criterios, tenemos estos análisis que les vamos a presentar y yo estoy seguro que estarán ustedes muy satisfechos de haber participado en este evento. Muchísimas gracias a todos aquellos que se hicieron el esfuerzo. Recordarles que estamos ahorita en la plataforma Zoom, pero también, si alguien les pregunta, también es posible que nos vean en nuestra plataforma de Facebook, en la misma página de la firma SAECIA. Ahí nos podrán encontrar y también esta plática el día de mañana estará disponible también en la plataforma en el canal de YouTube de la firma, en donde también podrán ver algo de toda esta información. Igualmente los invitamos a estar siguiendo cualquier información novedosa que lo hacemos a través de la plataforma de Twitter también, en la que se identifica con las siglas de la firma SAE y compañía. Bueno, sin más por el momento, permítanme presentarles muy brevemente porque pues, es una resumen muy sencillo del currículum extenso de nuestro abogado asociado, pero quisiera mencionarles que para que lo identifiquen, que él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Fue integrante del Poder Judicial de la Federación del primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito de Mexicali, Baja California, de noviembre del año 2000 a septiembre del 2005. Él estudió una especialidad en Derecho de Amparo, formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación por el Instituto de la Judicatura Federal y es abogado asociado litigante en materia administrativa, fiscal y amparo en SAI Compañía desde el año 2005. Bueno, pues agradezco mucho a Adrián Jesús, perdón, Anguiano Hernández, aquí presente, que nos haya distinguido con su amabilidad de participar en esta seminario del día de hoy. Le repito que estoy seguro que será muy provechosa para todos ustedes. Y bueno, simplemente recomendarles ahí en el chat, lean ahí las recomendaciones que hacemos para que su estancia durante este seminario sea mucho más adecuada para ustedes. Muchísimas gracias y bueno, Jesús, te quedas con la audiencia y con el seguimiento de tu plática. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Como ya lo comentó Reginaldo, mi nombre es Adrián Jesús Anguiano Hernández. Soy abogado asociado del despacho Sánchez Aguilar Esquer.
Me toca ver asuntos relacionados con amparos y el tema fiscal administrativo, ¿no? Juicios de nulidad fiscal administrativo. Siguiendo un poquito ahí, antes de entrar a la presentación, el tema, bueno, la forma en que voy a desarrollar esta plática es, primero vamos a hablar de criterios recientes relacionados con los tribunales, tribunales colegiados, tribunales fiscales, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente hablaríamos de la reciente criterio emitido por la Corte sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio y para finalizar con los criterios relevantes recientes de tribunales respecto de impuestos estatales, respecto de impuestos estatales en Baja California y que pueden aplicar para otros estados de la República. Como les comentó también Reginaldo, bueno, el objetivo de esta plática, como les comenté, pues es hablar de los criterios relevantes recientes. Vamos a tratar criterios traté de nada más basarnos en puros criterios 2020, 2021, que son los más recientes, atendiendo que en el 2020, pues prácticamente 6 meses del año estuvieron sin funcionar los tribunales, ¿no? En general, ¿no? A partir de septiembre, octubre, empiezan a operar con un poco de normalidad los tribunales al día de hoy, sin estar al 100%. Bueno, el objetivo de esta plática, también como adelantó Reginaldo, se trata de darles a conocer estos criterios recientes para que en la práctica puedan utilizarlos pues, en su beneficio, ¿no? Hay criterios buenos, hay criterios malos, no buenos para el contribuyente y sí buenos para el contribuyente, que de alguna forma, pues, si no son buenos, puedan utilizarlos para mejorar o para corregir las situaciones que puedan en específico estar llevando ya sea sus clientes, los dueños de los negocios, de las empresas, o de manera general, en particular los contribuyentes. Bueno, dicho esto, bueno, por último, después de llevar a cabo pues, la plática de este curso, al final va a haber un periodo de alrededor de 15 minutos de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda respecto de los criterios que vamos a comentar. ¿Pueden iniciar con la presentación? No sé, no me aparece. Ok. Bueno, ya aparece. Este primer criterio, que es un criterio por contradicción, jurisprudencia por contradicción emitida por la Corte, quise comentarlos. Se trata, o el tema importante que resuelve la Corte es relacionado con la prescripción en materia fiscal. El artículo 146 del Código establece un plazo de 5 años para que los créditos fiscales prescriban. Es decir, después de 5 años, la autoridad fiscal no podrá cuestionar ni revisar los ejercicios que hayan transcurrido en ese plazo, ni como consecuencia emitir créditos fiscales al respecto, o sobre esos periodos o años. Este criterio, lo que resuelve la Corte en contradicción, es decir, que hubo 2 criterios en contra por los tribunales, es en el sentido de que cuando existe un saldo a favor y el contribuyente lo aplique a través de una compensación, el hecho de realizar ese proceso o ese trámite fiscal a través de Hacienda interrumpe el plazo de los 5 años. Es decir, se establecen los 5 años para la prescripción de los créditos para que la autoridad pueda emitir o para exigir un crédito fiscal. Sin embargo, al utilizar la figura de la compensación por un saldo a favor, el contribuyente interrumpe ese plazo. Para la Corte lo considera como una acción de cobro por parte de la autoridad, por lo que consideran que interrumpe el plazo de los 5 años.
pues no se trata de un criterio bueno para el contribuyente. Sin embargo, pues como les comenté al principio, la idea es que se tome en consideración para que puedan valorar si vale o no la pena compensar esos saldos a favor y reanimar o revivir o reactivar los 5 años que puedan operar para la prescripción de un posible crédito de deuda fiscal. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente tesis también es una tesis emitida por la Corte, publicada en el 2020, que fue un tema nacional, ¿no? Como ustedes saben, a partir del 2019 se reforma la ley de impuesto a la renta. Bueno, primero a través de la ley de ingresos y después hubo modificaciones en el código y en las diversas leyes, ¿no? Impuesto a la renta, impuesto a valor agregado, en el cual el gobierno federal elimina la posibilidad de nosotros la llamamos compensación universal. ¿En qué consiste? Esos saldos a favor que generan los contribuyentes, antes de esta reforma podían aplicarlos con cualquier tipo de impuesto, es decir, si tenían saldos a favor de IVA, los aplicaban contra IVA, y si resultaba todavía un saldo a favor, los podían aplicar contra impuestos sobre la renta. A raíz de esta reforma se elimina esa posibilidad y nada más el derecho que tiene un contribuyente a partir del 2019 es de aplicar esos saldos a favor y compensarlos o acreditarlos contra el mismo impuesto. Ya no existe la posibilidad. Esto fue pues muy sonado, la verdad muy criticado por los contribuyentes en general, ya que en muchos de los casos esta era una figura que evitaba realizar o solicitar saldos a favor, ¿sí?, por los contribuyentes y compensarlos contra otros impuestos. O sea, lo que quiere decir es de que ahora, si una vez compensando el saldo a favor que tienes del mismo impuesto y resulta que sigues teniendo un saldo a favor, lo que sigue es solicitar una devolución de ese saldo a favor. Y ya sabemos que las devoluciones de los saldos a favor pues se vuelven un poquito complicadas, ¿no? Poquito complicadas, tardadas y en muchos de los casos no favorables, ¿no?, por cualquier motivo que la autoridad considere que no procede ese saldo a favor. Entonces, sin duda también, pues es un criterio no favorable para el contribuyente, y pues la justificación de la autoridad o del gobierno federal en implementar esta eliminación de la compensación universal, pues básicamente es para evitar la elusión o la evasión fiscal. Básicamente ese fue el argumento de la autoridad. Sin embargo, pues, como sabemos, fue un impacto pues, nada más para ese tipo de contribuyentes, sino de manera general para todos los contribuyentes. La que sigue, por favor. Esta tesis, bueno, jurisprudencia, también por contradicción, emitida por la Corte, también es de relevancia, consideré que es de relevancia comentarla, ya que se trata de un tema jurídico de principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, ¿no? Respecto al artículo 185 de la Ley de Impuestos a la Renta, relacionado con el artículo 303 del reglamento de la misma ley. Normalmente en la práctica lo que utilizamos nosotros cuando utilizamos este tipo de argumentos a través de los tribunales es porque consideramos de que el reglamento va más allá de lo que establece la ley. Es decir, consideramos de que en el reglamento, que son las reglas de la propia ley, se establecen más requisitos que la propia ley. Es decir, el artículo 185 establece un estímulo fiscal para aquellas personas que tengan, ahorros o contraten servicios de ahorro para el retiro. Sin embargo, es un beneficio, establece en la ley ese beneficio y establece que esos pagos que se generen a través de esos contrataciones de ahorros para el retiro,
pueden ser deducibles en su declaración anual. Sin embargo, el artículo 303 del reglamento establece una serie de requisitos para que pueda generarse ese beneficio fiscal que establece la propia ley. O sea, ¿cuáles son esos requisitos? Que se apertura una cuenta de una institución de crédito, que el contribuyente manifieste que ese es por escrito a dicha institución que el depósito o la inversión se efectúe en términos del artículo 185, es decir, a través del beneficio del estímulo fiscal, establece la ley de impuesto a la renta. Y tercero, que la institución de crédito asiente en el comprobante fiscal que ampara la operación con la leyenda se constituye en términos del artículo 85 de la ley de impuestos a la renta. Es decir, la discusión iba aquí en el hecho de que para el, para el contribuyente consideran que para quien promovió el juicio considera que la ley, el reglamento establece más requisitos que la propia ley, ¿no? Tan es así que pues es una jurisprudencia de la Corte donde por contradicción estableció que efectivamente que no se da esa violación a los principios de reserva de ley, ya que el reglamento o el artículo 303 cuestionado solamente establece la forma en cómo debe de aplicarse el beneficio establecido en el 185 de la misma ley. La que sigue, por favor. Sí, esta tesis viene a resolver también un planteamiento que se hicieron en los tribunales, que resuelve la Corte, respecto a la inconstitucionalidad del artículo 2A, fracción 1, inciso B, numeral 6 de la ley de impuesto al valor agregado, en el sentido de que esta disposición establece que los alimentos procesados para mascotas, para mascotas, se les aplica la tasa cero. O sea, hubo varias impugnaciones en ese sentido, hablando de ilegalidad, hablando de violaciones al principio de equidad, en el sentido de que nada más establecía esos alimentos procesados, ese beneficio de tasa cero, y no la tasa del 16% para ese tipo de sector o para ese tipo de alimentos de esos animales. Sin embargo, la Corte resuelve que no es inconstitucional, y por lo tanto tampoco violenta el artículo 25 constitucional que se refiere a las reglas establecidas por el Estado para las finanzas públicas, ¿no? Para las buenas finanzas públicas. Entonces, la Corte resuelve que no es inconstitucional este artículo que establece ese beneficio para la venta de comida procesada para ese tipo de animales que son las mascotas. La siguiente, por favor. Este criterio también quise comentarlo, es una resolución también emitida por la Corte, ya que es muy común que cuando se solicita o se tenga saldos a favor, al realizar el trámite ante la autoridad pues obviamente lo que pide son las constancias o si tiene dudas, pide documentación relativa para el acreditamiento de ese saldo a favor. ¿Sí? En el caso de este criterio, lo que dice básicamente es que el contribuyente tiene la obligación de no nada más de aportar los comprobantes que acrediten ese saldo a favor, sino además es requisito apuntar la demás documentación que los lleven a la autoridad a no tener o no dejar lugar a dudas que ese saldo a favor es realmente existente. Es decir, o sea, no basta con aportar los CFDI o las facturas donde se derivan ese saldo a favor, sino que además de esas facturas tienes que acreditar el comprobante de pago y todos los documentos que inherentes al contrato, si se llevó a cabo un contrato de servicios o de compraventa, todos esos elementos de prueba para acreditar ante la autoridad que efectivamente existe o es procedente ese saldo a favor. Aquí la Corte resuelve en ese sentido y pues ahora nos lleva a llevar a cabo esas medidas, es decir,
para nosotros solicitar esos saldos a favor, pues es necesario no nada más presentarle a la autoridad las constancias fiscales relacionadas con que originaron ese saldo a favor, sino todos los documentos inherentes al pago y a la operación existente de ese saldo a favor. Lo mismo aplica para ante la autoridad, y en el caso de que fuera negativo, también aplicaría pues, en el caso de que se impugnara a través de los juicios, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Esta tesis es un poco de lo que les comentaba en otra relacionada con el impuesto al valor agregado, donde la Corte está resolviendo que la enajenación de aceite de gallina, grasa, harina de pluma y sangre, harina de carne y huesos, harina de carne y grasa animal o CEU, de diversos tipos de animales de granja que son empleados como componentes para la elaboración de alimentos para ganado, debe de gravarse a tasa general del 16% y no a tasa preferencial del 0%. Es decir, la discusión se da aquí, se da para tener el beneficio de la tasa del 0% y no del 16%, por tratarse de implementos o implementos para llevar a cabo el proceso de alimentos. El argumento del promovente consistió en que al tratarse de componentes para el proceso de alimentos, se tendría que aplicar la tasa cero y no la del 16. Sin embargo, aquí la Corte lo que resuelve es que, si bien es cierto, son componentes o son materia prima para llevar a cabo los procesos de los alimentos, esos alimentos son para el ganado y no para el consumo humano. Por lo tanto, se le debe aplicar la tasa general del 16%, ¿no? Este criterio igual viene a reiterar otros criterios que han sido emitidos por la Corte en ese sentido, ¿no? No se le debe dar una tasa preferencial cuando se traten de implementos que son utilizados para la implementación de comida o del proceso de comida, cuando la comida no es para los seres humanos, sino para los animales. La siguiente, por favor. Esta siguiente tesis también quise comentarla porque pues en la práctica se ha vuelto, bueno, actualmente en la práctica se ha vuelto muy, muy común que sea utilizada por la autoridad, ¿no? O sea, ¿en qué consiste? La autoridad, cuando lleva a cabo sus revisiones a través de las visitas, la visita domiciliaria, o a través de la revisión de gabinete, o a través de las revisiones ahora electrónicas, lo que solicita es acreditar ciertas operaciones por el contribuyente. Dice la autoridad actualmente que ahora los contratos no son el documento suficiente para acreditar la existencia de esas operaciones, ¿no? Es decir, no basta que tú presentes un documento, un contrato celebrado con tu proveedor, donde realices compras o lleves a cabo la celebración de servicios prestados por el proveedor, sino que además tienes que adjuntar más documentación, como son los comprobantes de pago, la materialidad, es decir, tienes que acreditar la materialidad de esas operaciones, ¿no? En la práctica se ha vuelto muy común. En la recomendación que normalmente ya ahorita hacemos a los contribuyentes es precisamente que lleven a cabo, además de los contratos, tengan en regla la documentación que acredite el pago y que los bienes enajenados o que fueron comprados o los servicios que fueron realizados estén bien documentados, ¿sí? Para evitar que puedan ser considerados como no realizados por la autoridad. Este criterio es un criterio de los tribunales, es un criterio reciente,
generado a partir del 2020, derivado precisamente de las actuaciones recientes de la autoridad en ese sentido, ¿no? Que ya no basta la simple exhibición de un contrato para acreditar la materialidad de la operación. La siguiente, por favor. Este otro criterio viene a complementar el anterior. De hecho, este criterio es el único que estoy agregando aquí y que que fue publicado en el 2019, sin embargo, considero que era importante comentarlo, porque viene pues, a revolucionar el tema para los contribuyentes, la forma de cómo debes de documentar el servicio o cómo debes documentar la compra que realizas, ¿no? Este criterio lo que está resolviendo es que los documentos privados celebrados por los contribuyentes deben de contener fecha cierta para dar seguridad a la autoridad de que se llevó a cabo ese contrato o esa prestación de servicios. Es decir, en la práctica, al celebrar un contrato de compraventa o al contratar un servicio o con un proveedor, se celebran contratos y se celebran privados. Al momento de presentarse en una revisión ante la autoridad, bueno, la autoridad siempre cuestiona la veracidad de dicho contrato. Además de los documentos que involucren esa operación, siempre cuestionan la veracidad de ese documento, ¿no? Entonces, siempre ha entrado esa discusión en los litigios de la misma autoridad en el sentido de que la legislación fiscal no te exige que los documentos tengan fecha cierta, es decir, que estén llevados a cabo ante un fedatario público, ¿sí? O registrados ante el registro público de la propiedad, dichos documentos. Sin embargo, con este criterio, nuevo criterio que acaba de salir de la Corte, que se contrapone a uno que venía aplicando la misma Corte, en el sentido de que no era necesario la fecha cierta de los documentos, le da la vuelta en este criterio en el sentido de que te exige ahora que dichos documentos, contratos, sobre todo, tengan fecha cierta para dar veracidad de que efectivamente se llevaron operaciones o se celebraron esos contratos en la fecha en que establece dicho documento. Es decir, no basta un simple contrato, sino que ahora se requiere que esos documentos sean ratificados, que estén cotejados, estén protocolizados ante fedatarios públicos, ¿no? Como recomendación que ya hacemos a los contribuyentes es todos los contratos que se celebren ante sus proveedores o clientes deben de ser protocolizados, llevados ante fedatario público para darle esta fecha cierta, ¿no? Y no caer en este supuesto que ahora la Corte considera que debe ser necesario. La siguiente, por favor. Este criterio se refiere a la reconsideración administrativa. La reconsideración administrativa es una figura que establece el Código Fiscal para aquellos contribuyentes que puedan, en última instancia, llevar a cabo una reconsideración ante la autoridad para resolver determinado conflicto o problema del mismo fisco o deuda fiscal, ¿no? ¿En qué consiste esta consideración administrativa? Está, como les dije, establecida en el Código Fiscal, en el artículo 36, y debe de cumplir ciertos requisitos para llevarla a cabo. Es decir, se tiene que no haber impugnado, hablando de un crédito fiscal, no haberse impugnado ante los tribunales el crédito fiscal, que ya haya fenecido el plazo para su impugnación. Entonces es cuando aplica esta reconsideración administrativa y lo que resuelve la Corte es que esta reconsideración no puedes ofrecer ningún tipo de pruebas más que las que ya constan ante la autoridad. Es decir, no puedes presentar documentos adicionales a los que ya estén en poder de la autoridad, y la justificación del tribunal o de la Corte fue en el sentido de que como no se trata de un litigio, no se trata de un juicio, sino simplemente de un proceso administrativo,
no caben pruebas para acreditar su dicho. Simplemente se trata de argumentos, se trata de realizar argumentos ante la autoridad y que va a depender de la autoridad si los considera válidos o no, sin llegar a cabo, sin ofrecer ningún tipo de pruebas. Esta reconsideración administrativa establecida en el código es poco común, en la práctica no se utiliza tanto, porque va a depender de la autoridad si procede o no procede, ¿no? Sin embargo, pues es una herramienta utilizada, que se puede utilizar cuando definitivamente ya no hay un recurso, no hay un medio de defensa que pueda hacer valer para controvertir una deuda o un crédito. En esos casos es cuando se utiliza esta reconsideración. La siguiente, por favor. Esta otra tesis, también emitida por la sala, la quise también traer a la plática, ya que es un criterio reciente, pero también es una problemática que se está dando comúnmente, ¿no? ¿En qué consiste? Cuando exista la cancelación de sellos, de certificados de sellos digitales para los contribuyentes, lo que sucede en la práctica es que lo primero que vemos como un medio de defensa en contra de ese acto de autoridad de cancelación de sellos es acudir al juicio de amparo ante los juzgados de distrito. Sin embargo, este criterio lo que nos dice es que ese juicio de amparo es improcedente en contra de esta determinación. En todo caso, procede el juicio de nulidad y, no el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque para la autoridad no es un acto privativo para proceder o para impugnar a través de un juicio de amparo, un acto de autoridad, deben de cumplirse con ciertos requisitos. ¿Sí? Uno es cumplir con el principio de definitividad, que en este caso no se da. Sin embargo, cuando ves una afectación de difícil reparación, normalmente es cuando acudimos al juicio de amparo, que es el tratamiento que se le dio en este criterio, que no es un acto de difícil reparación. Entonces, la Corte está resolviendo que contra actos de cancelación de sellos digitales no procede el juicio de amparo, ¿no? La que sigue, por favor. Este otro criterio se refiere o trata sobre la contabilidad electrónica. Aquí la Corte lo que resuelve también es un criterio emitido ahora en este año, en el 2021, ¿sí? Y el hecho, lo que resuelve o lo que se trata, este criterio es sobre el hecho de que el anexo 24 de las resoluciones misceláneas fiscales para 2016 y 2017 no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y quien promueve el juicio pues considera que esos anexos es inconstitucional y por consecuencia no existe la obligación de presentar la contabilidad electrónica. Este criterio o esta argumentación pues viene y trae a colación los amparos que se promovieron en 2014 con la obligación, cuando nace la obligación de presentar la contabilidad electrónica, ¿sí? Que se promovieron muchos juicios sobre esta obligación de la contabilidad electrónica, y también se impugnó el anexo 24. Y de los únicos puntos que cuando se resolvieron esos amparos y que la Corte resolvió que fue inconstitucional, se refirió al anexo 24 porque traía inconsistencias este anexo. Inconsistencias y como por ejemplo venía información o información que venía en el idioma inglés, y la Corte decidió que ese anexo 24 era inconstitucional, que se publicó con la obligación de llevarlo, de presentar la contabilidad electrónica, y que por esa razón se otorgaron los amparos en aquella ocasión. Bueno, este criterio, ahora donde se impugna el anexo 24, pero para 2017, no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, aquí la Corte resuelve, la verdad, me llama la atención, en el sentido de que no es necesario o no se violenta los principios de legalidad y seguridad jurídica el hecho de que no se hayan presentado
notificado o no se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación dichos anexos. Entonces, pues es un criterio que llama la atención, cuestionable, pero ya está resuelto por la Corte. La que sigue, por favor. Este siguiente criterio es un poco de lo que comenté en otros criterios anteriores, ¿no? Improcedencia del juicio, la resolución preliminar de presunción. También la Corte resuelve, la segunda sala, que el juicio contencioso administrativo federal es improcedente contra las resoluciones preliminares que contienen la presunción de inexistencia de operaciones del contribuyente que refiere o que establece el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Como saben, este artículo 69 del Código, en 69b, establece el procedimiento cuando la autoridad detecta operaciones inexistentes y establece cuál es el procedimiento a seguir por parte de la autoridad para sancionar a esos contribuyentes que la autoridad considera que realizan operaciones inexistentes. Bueno, en ese procedimiento se establece una resolución preliminar que suben a esos contribuyentes y como consecuencia pues, inician con cancelación de sellos y les siguen el procedimiento y los hacen públicos, ¿sí? Los hacen públicos pues, para dar a conocer a toda la población de que esos contribuyentes están en esa famosa lista de empresas que realicen operaciones o que se consideran presunción de inexistencia de operaciones. En este criterio lo que está resolviendo que esa lista de presunción o preliminar no es impugnable a través de los tribunales, ¿no? La verdad es que también es una tesis cuestionable, sin embargo, pues ya es un criterio de la Corte y que lo que hace es que obliga a todos los tribunales a acatar este criterio, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor. Este criterio es un criterio también reciente, emitido por la Corte, perdón, por el Pleno de Tribunales, pero es una jurisprudencia que también es obligatoria, en el sentido de que el artículo declara inconstitucional el artículo 52 del Código. Este artículo lo que trata es el procedimiento, establecer el procedimiento que se sigue a los contadores públicos certificados que realicen dictámenes financieros a los contribuyentes, procedimiento de cómo se les va a revisar sus dictámenes y también aplica y también establece las sanciones en caso de irregularidades detectadas por la autoridad. Bueno, este artículo es 52 y en su antepenúltimo párrafo, inciso C, la Corte resuelve que es inconstitucional. ¿En qué consiste? Esa fracción que declara inconstitucional la Corte establece establece un plazo de 12 meses que tiene la autoridad para resolver ese procedimiento seguido ante los contadores públicos certificados. Sin embargo, se contrapone esa fracción porque habla de otro periodo del cual no existe. O sea, el periodo que establece ese artículo es de 12 meses, sin embargo, esa fracción pareciera o establece que existiera otro periodo de 12 meses, lo cual se considera pues que deja en estado de defensión al particular al no establecer con precisión cuál es el periodo de duración de ese procedimiento. Por lo tanto, la Corte resuelve que es inconstitucional. Pues esta es una tesis favorable, ¿no? Sobre todo para aquellos contadores que puedan llevar a cabo, se les siga un procedimiento de fiscalización respecto a un dictamen fiscal emitido por ellos. La que sigue, por favor. Esta siguiente tesis también pues es una tesis de procedimiento, donde se resuelve y se hace obligatorio en el sentido de que generalmente
cuando la autoridad lleva a cabo sus actos de fiscalización a través de una visita domiciliaria, concluye esa visita con el último acta parcial, como si fuera su última acta parcial. Y en este criterio lo que se resuelve es que los auditores no pueden llevar a cabo una prevaloración de los documentos o de las argumentación presentada por el contribuyente. Es decir, los auditores no tienen las facultades de prevalorar ni de valorar los argumentos llevados a cabo por el contribuyente ni la documentación aportada por los mismos. Es decir, ellos lo que tienen que hacer es pedir documentación, llevar a cabo la revisión, simplemente, pero no llevar a cabo una preevaluación sobre esa documentación porque no está dentro de sus facultades, ¿sí? Entonces, aquí lo que se está resolviendo es que esa predeterminación de esas revisiones o de esos auditores es ilegal, ¿no? Lo que genera, obviamente, en un juicio, pues, que se lleve una nulidad de esa auditoría, ¿no? En beneficio del contribuyente. La que sigue, por favor. El siguiente tema o el siguiente punto que les voy a comentar es relacionado con la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el criterio recién emitido por la Corte. Esta ley, como saben, inicia su vigencia en el 2019. Abroga la Ley Federal de Extinción de Dominio, que es la que venía aplicándose. Esta nueva ley establece, cuando desde su inicio pues, fue muy criticada, fue muy criticada por los particulares, ya que establece en sus artículos disposiciones pues, agresivas, ¿no? Agresivas para beneficio del Estado, en el sentido de hacerse de las propiedades que o que fueron involucradas en actos ilícitos, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Como les comenté, esta ley pues, entra en vigor en el 2019. Es una ley reglamentaria, el artículo 22 constitucional. La propia ley establece que es un instrumento jurídico por el cual una persona puede perder su bien de origen ilícito o utilizado para cometer hechos delictivos. Ese es el punto cuestionable o que fue de mayor controversia en la vigencia a raíz de que inicia esta disposición, porque no necesariamente los bienes que tienen un origen ilícito pueden perderse por los particulares, sino te da a entender la ley que también los bienes que son de origen lícito, ¿sí? y que son utilizados para cometer hechos delictivos. Entonces, ese fue el punto más importante que fue cuestionado por los particulares, ¿no? También tiene como objeto esta ley, pues el objeto es combatir el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Otra de las características es que pues obviamente no existe una compensación o contraprestación para el propietario que pierde el bien, ¿sí? La que sigue, por favor. Esta ley fue impugnada tanto por particulares como por instituciones a partir de su vigencia en el 2019. La Corte emitió criterios en el sentido de que es una ley, ley considerada de carácter auto-aplicativa que debe de generarse un acto de aplicación o un acto de molestia por la autoridad para ser impugnada ante los tribunales. Lo que generó es que, pues, al considerarla una ley heteroaplicativa, pues todos los juicios que se promovieron por los particulares en contra de su vigencia los declararon improcedentes por parte de los tribunales, ¿no? Entonces, finalmente,
la Comisión de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y fue la que prosperó y fue la que el mes de junio de este año resolvió la Corte. El criterio de la Corte en ese sentido es una sentencia que acaba de resolver en junio, que no ha sido publicada por la Corte, la cual tiene como consecuencia que todavía no la conocemos. Sin embargo, por lo que se ha comentado y por lo que se ha visto hasta el día de hoy, sí la Corte resuelve y declara inconstitucional ciertos aspectos, ¿no? ¿Sí? Se invalidó una porción del artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio porque establece como elemento de legítima procedencia que los bienes vinculados al hecho ilícito se usen o destinen lícitamente. Es decir, o sea, lo que les comentaba, ¿no? No puede, es inconstitucional que puedan quitarte de tu patrimonio una propiedad que un tercero o una tercera persona lo utilizó para cometer hechos ilícitos. También la Corte resuelve que también es inconstitucional y invalidó una porción del artículo 6.7, fracción segunda, que señala que los bienes de procedencia ilícita también podían ser objeto de esta. Como les comenté, básicamente lo que resuelve la Corte a favor del contribuyente es que si son bienes de procedencia o de origen lícito y utilizados por terceras personas para cometer hechos ilícitos establecidos en la propia ley, no pueden ser confiscados por la autoridad. Obviamente, pues cuando eso suceda, pues el particular va a tener la obligación de acreditar de que ese bien que la autoridad pretende expropiar, adjudicarse, es un bien de origen lícito. La que sigue, por favor. El siguiente punto que les voy a comentar, como les comenté al inicio de la plática, se refiere a los criterios de sentencias emitidas por tribunales sobre impuestos estatales relacionados con Baja California, que incluso pues no necesariamente tienen que, son de Baja California, pero que igual de alguna manera pues pueden estar relacionados con otros estados, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Este impuesto a las casas de empeño, en el 2019, para finalizar 2019, el Estado creó este impuesto para aplicarse a partir del 2020. Es un impuesto que desde su origen fue muy controversial, fue muy criticado de la forma en que lo realizaron o en la forma en cómo nació este impuesto. Se trata de un proceso legislativo que lo realizaron o lo incluyeron el último día del año del 2019 para que fuera aprobado los últimos minutos del 19 y que fue aprobado y fue con vigencia a partir del 2021. Este impuesto establece una tarifa del 20% a la base del impuesto. Y la base del impuesto se determina sobre el importe que resulte entre la diferencia entre el valor avalúo del bien y la venta del bien dado en prenda. Es decir, cuando el bien se pierde por el cliente, ese bien dado en prenda ante el negocio, ante el contribuyente, y ahí ponerlo a la venta, se va a determinar la base de acuerdo al valor que se le dio y el valor que se vendió. Entonces, a ese importe que resulta se le va a aplicar el 20%. En eso consiste este impuesto. ¿Sí? Obviamente, los contribuyentes del giro, en su mayoría, promovieron juicios de amparo, alegando desde violaciones en el proceso legislativo, como les comenté,
También cuestionaron cuestiones de fondo, como es el hecho de que el Estado no tiene las facultades para regular operaciones o actos mercantiles, de acuerdo a la Constitución, el artículo 73 de la Constitución, como el, como el elemento principal o de fondo, ¿no? Cuestionado en los juicios, ¿no? La que sí, recientemente han empezado a salir estos criterios, estas sentencias, ahorita solamente a través de los juzgados de distrito, todavía no están confirmados ante los tribunales colegiados. Sin embargo, lo interesante de estas sentencias que están saliendo, pues han sido en sentido favorable. Sí, para los contribuyentes que promovieron estos juicios, las sentencias se les han estado otorgando los amparos en el sentido de que están declarando inconstitucional el impuesto por violentar el procedimiento, el proceso legislativo. Es decir, como les comenté, se brincaron todo el proceso con la finalidad de aprobarlo el último día del año del 2019 y, y aprobaron una dispensa que establece la misma ley, la ley orgánica del Poder Judicial, del Poder Legislativo, la cual no está justificada. Así lo vio el juez de distrito y está otorgando el amparo en el sentido de que no está justificada esa dispensa, esa urgencia de la dispensa para realizar o para haber analizado, valorado y votado a favor de este nuevo impuesto, ¿no? Lo trascendente de esto también, pues, para las personas que nos están viendo, es que este impuesto ya se está aplicando en otros estados, en Sonora, Sinaloa, y seguramente lo van a empezar a implementar en otros más estados, ¿no?, de la República, lo cual pues es importante que lo sepan y lo conozcan, ¿no?, que pueden impugnarse en su momento y que pues de alguna forma están saliendo sentencias favorables, ¿no? La que sigue, por favor. Este impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, también es un impuesto de Baja California y es un impuesto no nuevo, que ya tiene años implementado en el estado. Sin embargo, es lo interesante de impugnaciones y de estas sentencias que ya salieron también a nivel de juzgados de distrito a través de los amparos que se promovieron, fue por el incremento a la sobretasa de este impuesto. O sea, la legislación en el 2019, los legisladores aprobaron un aumento a la sobretasa de este impuesto. Este aumento consistió del 0.63% al 1.20%, casi el doble de la sobretasa ya establecida y con vigencia a partir del 2020. La justificación que se le dio, la utilizada por los legisladores, básicamente se trató de un tema extrafiscal y que se va a utilizar para las escuelas. El remanente de este aumento se utilizaría para, para, para provecho de las escuelas, ¿no? Esa fue la justificación del aumento, sin existir un procedimiento, sin existir un estudio, porque casi el doble de la sobretasa que se venía aplicando, porque aumentó casi en un doble o un 100% de esa sobretasa. Sin embargo, al resolver los juzgados de distrito, la que sigue, por favor. Lo vieron de esa forma, lo vieron en ese sentido y están resolviendo favorable a los contribuyentes que promovieron esos amparos, ¿no? Está otorgando el amparo y están declarando inconstitucional el aumento de esa sobretasa que viene la ley de ingresos del Estado, ese aumento, y el, el efecto de esas sentencias son que el Estado está obligado a restituir a los particulares los pagos en exceso que se realizaron derivados de ese aumento de las cuentas. La justificación de los jueces de distrito para otorgar el amparo básicamente fue precisamente en que los legisladores del Estado no
no justificaron el fin según extrafiscal utilizado para este aumento, ya que no basta con decir que se destinaría ese aumento o ese incremento de la sobretasa para un fin o para el beneficio de la educación media superior en la entidad. O sea, no basta con decir o meter, incluir como una justificación que será utilizado para la educación en el Estado, sino que debe haber un soporte, un estudio respecto a ese incremento que el legislador en Baja California dio a esta sobretasa. Obviamente es un criterio pues importante y creemos que relevante en una sino para cualquier otro aumento que pueda generarse en cualquier otra parte de la República, en otro estado, y que se utilice como una justificación ese fin extrafiscal y que pueda ser impugnado y pueda ser cuestionado ese fin según extrafiscal, en el sentido de que debes de legislador de sustentar el aumento y por qué se da, por qué ese porcentaje, todo, o sea, debe de estar bien fundamentado y el aumento que se apruebe de los impuestos. Eso es lo relevante de esta sentencia. El que sigue, por favor. Este otro impuesto es nuevo, fue nuevo, se creó también a partir del 2020, entró en vigor. Es un impuesto ambiental, se llama impuesto ambiental para la emisión de gases a la atmósfera. Nosotros lo consideramos como un impuesto pues disfrazado, porque lo que está destinado a este impuesto es gravar la venta de la gasolina. Aplicaron una tasa en este impuesto del 0.17 centavos por litro de venta de gasolina, y los sujetos obligados pues fueron los comerciantes, es decir, los dueños o los propietarios de las estaciones de servicio de las gasolineras. Este impuesto fue también cuestionado, lo cuestionamos a través de los amparos, y básicamente, además de las violaciones que encontramos en el proceso legislativo, se cuestionó el hecho de que la reglamentación relacionada con las gasolinas es una facultad exclusiva de la Federación y no de los estados. En el artículo 73 de la Constitución se establece que esa facultad de legislar sobre la gasolina, sobre los combustibles, es exclusiva del gobierno federal y no de los estados. ¿Sí? La que sigue, por favor. Este argumento de fondo, así lo vio la autoridad, a pesar de darle un sesgo ambiental, la legislación local de Baja California, básicamente el nombre era lo único que tenía de ambiental. Así lo hicimos ver en los juicios y así lo vio el juez de distrito. O sea, el juez que resuelve estos amparos están otorgando los amparos, están declarando inconstitucional este impuesto ambiental, y básicamente el argumento o el hecho que nos concedieron el amparo es porque la venta de la gasolina es una facultad exclusiva, o la reglamentación relacionada con la venta de la gasolina es una facultad exclusiva de la legislación federal y no de los estados, ¿no? También este amparo o este tipo de sentencias pues es relevante también porque esta no es la única vez que han tratado los estados de implementar un impuesto a la gasolina. Ya han surgido en otras ocasiones otros intentos, no han prosperado ninguno. Este es el último que aquí se trató de aplicar. Obviamente es una sentencia que todavía falta que confirmen a través de los tribunales colegiados, sin embargo estamos convencidos de que también lo van a confirmar y nos van a dar la razón en ese sentido. Pero lo interesante también de esto es que pues, si en otro estado van a implementar este tipo de impuestos a la gasolina, bueno, este sería un precedente que pueda ayudar, ¿no? para poderlo impugnar y para poder declarar inconstitucional el impuesto. La que sigue, por favor.
Este, este, este criterio o estas resoluciones sobre el tema de los derechos de conexión al sistema de agua y alcantarillado o drenaje se da en, que fue una práctica que se empezó a utilizar, se empezó a dar en el Estado a partir del año pasado, y que siguen aplicando, es generar diferencias sobre supuestos adeudos sobre los derechos de conexión agua y drenaje. La técnica o el procedimiento que utiliza el Estado, las autoridades del agua para establecer estos cobros es que van con el particular, lo requieren de pago, le exhiben un documento donde le dicen que debe derechos de conexión y agua, cuando obviamente ya fueron pagados porque tan es así que tienen el servicio. Sin embargo, le sacan diferencias por el alto consumo de agua o el exceso de consumo de agua a como originalmente contrataron el servicio. Esa es la justificación de la autoridad. La autoridad obviamente pues no establece ninguna fórmula, una base sostenible para determinar esas diferencias, lo cual nos lleva también a nivel en Baja California a promover este tipo de juicios, amparos en contra de estos cobros, de estos derechos. La que sigue, por favor. Y lo que está pasando es que los juzgados de distrito, los juzgados, nos están dando la razón. Se están otorgando sentencias favorables respecto a estos cobros indebidos sobre diferencias de derechos de conexión de agua y drenaje, donde el juez federal está resolviendo que efectivamente es inconstitucional ese cobro o ese derecho que se está haciendo por parte del Estado. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que la ley de ingresos del Estado establece el cobro de derechos de agua y de conexión de derechos de agua y alcantarillado, y establece un tabulador dependiendo el giro, la actividad para ese servicio. Es decir, cobra diferente el servicio para una casa habitación, como para un condominio, un arrendamiento, como para un local comercial. Sin mayor explicación, son tabuladores distintos, y el cobro lo hace en base al giro o el negocio o la propiedad donde se va a establecer el cobro, ¿no? El argumento básicamente es violación al principio de equidad, proporcionalidad, en el sentido de que no hay una justificación de esa distinción de cobro, ni los parámetros que establece la ley son proporcionales, y lo que resuelve el juez de distrito en ese sentido es que nos da la razón, consideran que se violenta el artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta, por lo que otorga el amparo que hemos promovido en estos casos de estos cobros para el efecto de declarar inconstitucional ese derecho de cobro y exigir a la autoridad la devolución de las cantidades que en su defecto se hubieran realizado o se hubieran pagado, ¿no?, sobre estos cobros. Entonces, esto es una práctica que se está llevando a cabo en Baja California por parte de las autoridades, que no dudamos que puedan también aplicarse o replicarse en otros estados, y que, pues bueno, este criterio, esta sentencia obtenida aquí, que pueda ser utilizada o de provecho para los que nos están escuchando o viendo en otros estados, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, con esta último criterio, pues concluimos con esta plática de criterios relevantes de los tribunales fiscales. Lo que sigue es pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Muy bien. Gracias Jesús. Pues muy interesante tu plática, muy interesante conocer todos estos criterios de tribunales federales relacionados con los temas fiscales. Siempre es muy interesante, como lo dijimos en un principio y tú también durante la plática, que resulta
pues muy educativo para todas las empresas, para los especialistas, saber por dónde están resolviendo los tribunales en los diferentes temas, porque de eso depende muchas decisiones a veces económicamente importantes que se tienen que tomar por una empresa, porque pues la autoridad podrá tener su idea, podrá tener su punto de vista, pero no significa que porque sea la autoridad, significa que sea el correcto. Quien tiene la última palabra, nosotros lo sabemos como abogados, pues son los tribunales. Los tribunales federales particularmente son los que dirimen estas diferencias entre el criterio de una empresa y el criterio de la autoridad. Y aun y cuando, repito, sea autoridad y que se supone deberían de ser correctas, aplicando la ley en toda su expresión, lo que observamos en muchas de las ocasiones es que imperan criterios de tipo recaudatorio, criterios de percepción de parte de las autoridades sobre cierto tipo de disposiciones y que desde luego, pues estas muchas de las veces, afortunadamente, no son consideradas de esta manera por los tribunales, obligando a los tribunales a modificar estos criterios de las autoridades. Desde luego, siempre es muy importante desarrollar una cultura de defensa fiscal, una cultura que permita defender los derechos de las empresas en los tribunales. No debemos de tener miedo de accionar a los tribunales cuando tenemos diferencias con las autoridades. Sabemos que en ocasiones las autoridades pueden ser abusivas en el ejercicio de sus facultades, definitivamente pueden exceder las atribuciones que les corresponden, pero para eso también hay consecuencias. Los funcionarios públicos que se exceden, cuando hay desvío de poder, cuando hay abuso de poder, también hay consecuencias para los funcionarios públicos que lo hacen de una manera inadecuada. A nosotros como abogados nos toca defender los intereses de los particulares, de las empresas, de los contribuyentes en nuestra materia. Y bueno, pues yo creo que tu plática pues ha sido muy, vamos a decir, casuística en base a diferentes temas que son muy relevantes y que, repito, pues definitivamente están generando un criterio mucho más amplio respecto de en dónde puedo como empresa ejercer mis derechos en un tribunal y ganar. Y cuándo no, porque también tú claramente, pues para que evidentemente esta sea una plática equilibrada, también se debe decir cuándo no se va a ganar. Una responsabilidad ética que tenemos los prestadores de servicios profesionales como nosotros, abogados, es también saberle decir al cliente cuándo no se puede ganar. No se trata de cobrar un honorario por cobrar un honorario. Se trata de generar resultados positivos para los contribuyentes, para nuestros clientes. Y desde luego, lo que más nos debe de mover es precisamente generar una orientación clara, lógica, adecuada para ellos. Así que creo que al expresar tú también criterios negativos de promoción que se han hecho por los particulares, también abonas al crecimiento de ese conocimiento de las empresas y no anden promoviendo juicios en donde no vayan a ganar. Siempre es muy importante hacer un cálculo muy cuidadoso, muy detallado, porque irse a juicio no es un tema menor. Siempre hay que tratar de hacerlo cuando existan las mayores probabilidades de obtener un resultado positivo. Finalmente puede perderse, pero si finalmente se obtiene un resultado favorable, pues la empresa pues va a estar muy contento. Como decimos en broma y en serio, la lotería no se gana sin comprar boleto. Entonces, pues hay que intentar el juicio, hay que tratar de acreditar que se tiene la razón y es la única manera en la que se puede ganar, intentando el juicio, comprando el boleto del juicio. Y es así como pueden resultar favorables los tribunales. Bueno, yo quisiera hacerte, por el tiempo, básicamente, que tenemos previsto para esta plática, dos o tres preguntas, Jesús. Primero, pregunta Eduardo Solorza, nos dice, entonces, ¿un crédito presuntivo sería ilegal, de acuerdo con lo que se mencionó del artículo 46? Entiendo en relación con una de las tesis que señalaste, Jesús. ¿Qué podrías responder a la pregunta? Sí, bueno, eso es un tema también que
se da por las revisiones que están utilizando ahorita o las que se están llevando a cabo por vía electrónica, ¿no? Que ya te predeterminan un adeudo, un supuesto adeudo y que te llevan o te invitan a que hagas aclaraciones. En ese sentido, no puede haber una predeterminación, sería ilegal, sin embargo, la autoridad lo está utilizando de esa forma y pues ya ha dado resultado, ¿no? Ya ha dado resultado y está haciendo que los contribuyentes se acerquen ante la autoridad y se corrijan o aclaren esas presunciones por parte de la autoridad de determinación. Muy bien. Y tenemos una pregunta de nuestro buen amigo Jesús Alfredo Nuño Montes, a quien le mando un afectuoso saludo. Él nos está preguntando esta sobretasa aumentada al 100% sobre el impuesto sobre las remuneraciones. Pregunta que si aún es posible que se pueda promover una defensa. Sí, bueno, hay dos momentos en que uno puede promover un litigio en contra de este cobro, ¿no? O el aumento de la sobretasa. Uno es a través de, bueno, a partir de que nace o se crea la disposición, que en este caso sería la ley de ingresos, a partir de ahí tienes 30 días, o sea, a partir de que entra en vigor, que sería, en el caso del 2021, a partir de enero, que ya pasó evidentemente, y el otro caso es a partir de que se realice el primer acto de aplicación, que sería el pago, el primer pago realizado ya con el aumento de esta sobretasa. Esos serían los dos momentos, habría que ver en qué situación está el contribuyente, pero básicamente esos son los dos momentos para promover el amparo en contra de este cobro. Muy bien. Por último, una pregunta que nos hacen llegar por otro medio, Jesús, distinto del chat que tenemos aquí para preguntas y respuestas. Te preguntaría ¿cuál es tu opinión sobre la forma en la que actualmente están resolviendo en el Poder Judicial Federal? Es decir, si existe independencia de criterio, de opinión en relación con la presión que pueda o no ejercer el gobierno federal sobre sus decisiones. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la situación actual del Poder Judicial Federal? Yo considero que el Poder Judicial, excluyendo a la Suprema Corte de Justicia, creo que está más, el Poder Judicial aquí local, se puede decir local, no le veo un sesgo a favor de la autoridad. Al resolver las resoluciones o los juicios que se les presentan. Sin embargo, lo que vemos en criterios emitidos por la Corte, pues pareciera que sí, que es todo lo contrario. Entonces, pareciera que sí le dan la razón a la autoridad y básicamente en las jurisprudencias que están emitiendo, ¿no? Y obviamente, pues al final, donde llegan todos los asuntos relevantes o importantes, que es en la Corte, sí vemos que de alguna forma resuelven y el sentido de esas resoluciones generalmente, por lo que vimos y comentamos hace rato, tienen un poco a favor de la autoridad. Bueno, una última reflexión, Jesús, antes de concluir nuestro evento, agradeciendo desde luego mucho la paciencia de los casi 100 personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de la plática, que insisto, yo sé que será muy bien apreciada por todos ellos porque todos estos comentarios que tú hiciste sobre la experiencia práctica de los criterios más relevantes, muy seguramente serán muy útiles para las decisiones que las empresas pueden tomarse en relación con diferentes aspectos que pudieran afectarles en el pago de sus contribuciones. Una reflexión final y para que te despidas, Jesús, adelante. Bueno, pues me dio mucho gusto estar en esta plática, dando en frente de todos ustedes. Y un poco de lo que decías, Reginaldo, yo doy, o más bien creo que los contribuyentes que no les den miedo presentar los juicios, ¿no? O sea, la recomendación es, si hay elementos para promover o impugnar resoluciones, actos de autoridad, hay que hacerlo, no hay que quedarnos con las ganas de realizar promover estos juicios. Lo peor que puede pasar, pues obviamente
que se da es perder el juicio, pero lo estás intentando, ¿no? Entonces, mi recomendación es para las personas que nos ven y es que no dejen de intentar promover juicios para lograr resoluciones. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia, por su paciencia para esta plática. Aún no tenemos definido, como lo hemos hecho otras veces, acostumbramos a darles un adelanto de lo que será nuestra plática siguiente, pero en este momento tenemos algunas dudas sobre el tema más conveniente para compartir con ustedes. Pero esto no tardará más de una semana que empiecen ya a recibir de nuestra parte de correos electrónicos o en nuestra página web o la plataforma de Facebook, cualquier tipo de información relacionada con nuestra nueva plática para el mes de septiembre. Pues agradecemos de nuevo su paciencia, su atención a nuestras pláticas y seguimos en contacto. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches. Gracias.